Las ciudades también se cuentan a través del cine. En sus calles se rodaron historias que marcaron generaciones, que hicieron de cada esquina un escenario y de cada plaza un recuerdo colectivo. Aquí, entre fachadas y parques, entre el ruido del tráfico y la memoria de la pantalla, descubriremos cómo las películas transformaron nuestra manera de mirar la ciudad y cómo la ciudad sigue transformando al cine. Soy Carlos Gómez Iniesta y en The Film Tours México recorreremos la Ciudad de México a pie para descubrir los lugares donde el cine dejó huella. Hola, soy Carlos Gómez Iniesta y estoy en la Colonia Condesa, una colonia que se funda en los años 20 y quién iba a decir que se iba a convertir en una de las protagonistas más importantes de las películas que se han filmado en nuestro país. Vamos a recorrer 3 locaciones de 3 películas muy importantes y lo mejor de todo es que lo podemos hacer caminando. Acompáñenme. La Condesa siempre ha sido un escenario. Entre parques, edificios Art Deco y calles originalmente diseñadas para caminarse, este barrio guarda muchas vidas y muchas películas. En estas banquetas se cruzan historias de distintas épocas, distintas miradas y hasta distintos países. Algunos son clásicos del cine mexicano, otras marcaron un antes y un después en nuestra cinematografía y otras trajeron a Hollywood a instalarse aquí, en pleno corazón de la ciudad. Hoy vamos a recorrer estas calles para descubrir cómo el cine fue dejando cicatrices invisibles en la Condesa. Y comenzamos aquí, en una esquina donde el destino de 3 personajes se cruzó en un accidente que quedó grabado para siempre. Ese día, la ficción detuvo el tiempo en la Condesa. Y aunque Amores Perros recorrió toda la ciudad, desde Iztapalapa hasta Lomas Virreyes, fue aquí, en Juan Escutia y Atlisco, donde todo confluye en el choque más famoso de nuestro cine. Si estuviéramos aquí en 1999, veríamos esta calle y la que está por acá llena de mirones, de un crew bastante nervioso y todos esperando la palabra mágica que es acción. Estamos, muchachos, donde sucedió el choque más importante del cine mexicano, el cruce de Atlisco y Juan Escutia, Amores Perros. El rodaje de Amores Perros no era cualquier rodaje. La secuencia del choque concentraba el corazón narrativo de la película. Decenas de técnicos, 9 cámaras, actores en plena transformación y un barrio convertido en set de cine. Después del impacto, el coche se queda ahí frente a lo que era la supercarnicería Atlisco. Ahora tenemos los tacos de Don Juan, que cuando llega la gente a ayudarlos, Gael García se queda tendido en esa calle y es cuando llega el chivo a tratar de ayudarlos. Lo primero que hace es sacarle una lana y luego también se lleva a Coffee en brazos para después recuperar. Bueno, ahora también hay que preguntarnos por qué el equipo de Alejandro González Iñárritu habrá escogido el cruce de Juan Escutia y Atlisco. Atlisco es una calle de doble sentido. Entonces también eso debe de provocar un nivel de dificultad más grande, que realmente han de haber pasado muchos choques en este lugar. Incluso si ustedes pueden ver, hay algunos postes, postes pequeños por si alguien va a chocar y no se vaya a ir contra el restaurante. Y también en la película podemos ver en la esquina que hay barras de metal de contención para que no vayan a chocar y no se vayan a ir hasta allá. Interesante esta selección del lugar. Bueno, ya que estamos aquí, pues hay que hablar con Humberto Busto, que interpretó a Jorge en Amores Perros. Hola Humberto, ¿cómo estás? Habla Carlos Gómez Iniesta de The Film Tours México. Estoy aquí en la esquina del choque de Amores Perros y teníamos que preguntarte a ti. ¿Qué es lo primero que recuerdas de haber filmado la secuencia del choque aquí en La Condesa? Recuerdo una sensación de mucha organización, de mucha comunicación, de mucha alerta, de mucho entusiasmo, de que las posibilidades fueran a concretarse en el terreno adecuado, al tiempo perfecto. Entonces creo que era una sensación como de tiro con arco, donde todo el mundo se ve la responsabilidad que implicaba, el placer también que implicaba, como a final de cuentas era la médula de la película, y de que quedara filmado de una manera impresionante, pues tendría que ver el impacto emocional de los personajes
durante todo el trayecto narrativo de Amores Perros. Eso es lo que recuerdo particularmente. Y cuando filmamos había esa adrenalina, había esa sensación. Para Humberto, aquella esquina fue un rito de paso, de la adolescencia a la vida adulta, del estudiante al actor. La ficción lo marcó tanto como al personaje que interpretaba. Y recuerdo muchísimo pues estar ensangrentado, alguien nos tomó una foto, tengo una foto todavía de recuerdo, yo todo ensangrentado, muy feliz, que para mí fue una especie de muerte de la adolescencia y una entrada a la vida adulta, comenzar mi carrera como actor. Entonces fue un momento cuántico, fílmico, explosivo, accidentadamente bello. Oye, y hoy, cada vez que vuelves a pasar por esta esquina, ¿qué significa para ti verla otra vez? Sí, siento algo especial porque me parece extraordinario cómo las realidades, verdades que genera una película se quedan impregnadas en los espacios. Es decir, es como si en otro plano de realidad hubiera existido esa realidad. Cómo dentro de esa misma esquina pueden contarse simplemente tantas historias. Esa está en esa ficción, pero cuántas también en la realidad circundaron, se bifurcaron, explotaron ahí. Entonces me emociona muchísimo y claro que le tengo un recuerdo muy, muy bello cada vez que paso. No puedo evitarlo. Humberto lo dice claro. En esta esquina conviven ambos, superpuestos, como si la película no hubiera terminado nunca de rodarse. Estamos aquí en la esquina con Tamaulipas y Juan Escutia. Ahora, un dato curioso de la película y la tienen que ver detenidamente. En la película, el alto que él se pasa debería de estar allá a 200 metros donde es el choque, pero en realidad el semáforo que nos muestran es este que está aquí, que incluso podemos ver el Plaza Condesa que ahora ya no existe, ha sido demolido. Vamos a hacerle una llamada a un gran amigo, Fernando Urdapilleta, director de cine que en ese tiempo era extra de la película. Hola Fer, habla Carlos Gómez Iniesta de The Film Tours México. Oye, estamos grabando aquí en la esquina de Amores Perros y queríamos saber cómo fue tu experiencia en el rodaje. Por allá del año 1999, mientras estudiaba sociología en la UNAM, un compañero de clase comentó que había sido extra para una película y que estaban buscando más gente. Mi plan terminando la carrera de sociología era estudiar cine, así que creí que era una buena oportunidad para acercarme al medio y conocer de qué iba. Me presenté en las oficinas del sindicato del STIC en la calle de Fresas, en la colonia del Valle, donde hacían el casting, y ahí me seleccionaron. Nos dieron llamado para dentro de unos días ahí en la colonia Condesa. No recuerdo bien, pero fueron unos cuantos fines de semana, y en la esquina de Juan Escutia y Atlixco se me entregó una bicicleta y mi acción era avanzar en ella, regresar a mi marca y repetir esa misma acción hasta el momento del famoso choque. Yo no soy muy hábil en la bicicleta y mi acción consistió básicamente en caminar muy tranquilo hasta que escuchaba el choque. Después de varios días de ensayo se filmó el choque, se ensayaba una y otra vez y se preparaba para cada una de las 9 cámaras que creo estaban colocadas para filmar todo este impacto. A mí me tocó estar en esa esquina, en la de Atlixco y Juan Escutia, donde ahora hay unos tacos de pescado y donde el Chivo, el personaje que interpreta Emilio Echevarría, mataba a un empresario. Entre descansos conocí a Emilio. Platicábamos porque no se iba a su camper entre descansos ni nada por el estilo. Se recargaba en una pared cerca de mí y yo le sacaba plática. He de reconocer que en esa época no lo conocía. Ahí me contó que era parte del equipo fiscal de Televisa y de qué iba su personaje. Hablaba poco, estaba en personaje y a la distancia fue un gran encuentro que años después tendría una segunda parte cuando me tocó dirigirlo en la serie Los Simuladores. Si mal no recuerdo, fueron 4 sábados entre filmación y ensayos. En la misma esquina nos citaban y ensayábamos hasta que el día del choque llegó y yo estuve cerca de una cámara escondida en un carrito de basura. Ahí repetía mi acción una y otra vez. Incluso en un punto antes de filmar el choque, Alejandro González Iñárritu pasó junto a mí y yo por querer figurar le pregunté si estaba bien en mi posición. Me vio con cara de, tengo cosas más importantes en las que pensar más que en tu posición extra número 2 en bicicleta. Su cara me lo dijo todo. Años después me aplicaron la misma mientras filmaba Estrellas Solitarias, porque es una anécdota que siempre cuento. Finalmente el choque sucedió. Fue espectacular y de gran escala. El impacto del auto fue mayor a lo que se había previsto y terminó con un auto aventado unas calles más allá de lo proyectado, eso sí, sin lastimar a nadie. El resultado lo conocen y es una de las escenas más icónicas del cine mexicano contemporáneo. El
El evento fue tan importante para el entonces DF que hasta una placa pusieron conmemorativa en esa esquina. Cada que veo la película siempre me busco y no me encuentro. No resalto ni distraje a nadie, así que creo que cumplí con mi trabajo como un gran extra. Bueno, sabemos entonces que el Gran Marquis se quedó aquí frente a los tacos, pero ¿qué pasó con el Centra? El Centra, al venir a 60 kilómetros por hora, nadie calculó en cuál iba a ser su trayectoria. Y su trayectoria llega hasta Parral, la calle que está por allá, donde hay un taxi estacionado y se impacta directamente contra ese taxi. Nadie habla de ese otro choque que fue en la vida real, pero fue bueno, entre comillas, porque si se hubiera ido hacia otro lugar, en ese lugar, enfrente de la calle, había muchos mirones viendo la filmación y hubiera matado a varias personas. Incluso Iñárritu dice que en este momento estaría en la cárcel si la trayectoria de ese coche hubiera salido para el otro lado. Imagínense lo que hubiera pasado ahí. Aquí pueden tener una perspectiva de todo lo que recorrió el Centra sin control hasta llegar aquí donde estaba el taxi verde de la época, que quedó prácticamente aplastado. No existía la ciclovía, entonces hoy en día no podría suceder ese choque, pero sí también recordar que aquí enfrente estaba lleno de mirones. Entonces fue mejor que se viniera para este lado y no con toda la gente que estaba en el otro lugar. La Condesa no solo fue escenario de Amores Perros. Pocos años después, Hollywood llegó a estas calles con un despliegue monumental. En 2004, Tony Scott filmó Hombre en Llamas, con Denzel Washington y Dakota Fanning, y convirtió el Parque México en un escenario de acción y drama. Siempre que estoy en este lugar, me sorprendo que aquí estuvo el 2 veces ganador del Oscar, Denzel Washington. 2003 estaba filmando aquí Hombre en Llamas y en esa ocasión él interpretaba a Chrissy. Chrissy tenía que traer a Pita, que es Dakota Fanning, con 9 años en ese momento, y tenían que tomar clases con el maestro Lossi en ese edificio que ahora es un kinder. Él se sienta en esta banca con su perro y de repente sí, Denzel Washington tiene errores y es ese tipo de persona que deja que su perro se vaya a pasear sin correa. Se empieza a pelear, pero eso hace que su sentido arácnido se prenda y que vea una patrulla que se echa en reversa para tapar la calle que está por allá. Y de repente, todo esto que está lleno de bochotaxis se vuelve un caos, porque desde ahí empiezan a atacar a Chrissy. Chrissy recibe 2 balazos, uno de la mafia, otro de los policías, y alcanza a ver que Pita sale de esa puerta. Echa un balazo en el aire para decirle corre, como le había enseñado, pero ella se arrepiente, regresa y en este lugar donde yo estoy parado, en este camellón que mucha gente no sabe, aquí estuvo acostado Denzel Washington sufriendo por los 2 balazos que recibió. Así es la vida, de repente estás tranquilo y al otro momento ya estás viendo los pajaritos para arriba. En la escena esta es la academia del maestro Lossi. Por aquí entra Dakota Fanning, le abren la puerta y él se queda admirando la flor que le acaba de regalar. Ahora, ojo, porque los de arte nos quisieron engañar creyendo que era otra casa que vamos a ver más adelante. No, 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 es aquí. Esta es la academia original del maestro Lossi en Hombre en Llamas. Este es el Centro de Estudios Musicales. Quien ha estado en la Condesa seguramente ha conocido esta academia que ha estado aquí toda la vida. Cuando hacen Hombre en Llamas, ponen su competencia en la ficción, pero este es el real. Y aquí podemos ver que el Departamento de Arte claramente se inspiró en este letrero para crear el que vimos
en la academia donde estudia Pita. El Parque México es hoy un espacio cotidiano. Perros, niños, ciclistas, música callejera, pero gracias al cine, también es un lugar donde aún resuena la voz de Denzel Washington, la mirada de Tony Scott y la memoria de una pequeña actriz que conquistó a todos, Dakota Fanning. Pero el cine miró a la Condesa mucho antes de Amores Perros u Hombre en Llamas. La primera película sonora, Santa de 1932, se filmó en Plaza Popocatépetl, y en 1947, el gran Roberto Gabaldón filmó aquí La diosa arrodillada, una de las películas más polémicas y atrevidas de la época de oro. Su protagonista, María Félix, interpreta a una mujer que rompe con la moral de su tiempo. En la cinta aparece incluso una escultura desnuda que la representa, la famosa diosa arrodillada, obra del escultor Ignacio Asunsolo, misma que desapareció después de la premier y apenas en 2024 fue recuperada. En pantalla también aparece este edificio, el Basurto. Construido en los años 40 por el arquitecto Francisco J. Serrano, fue uno de los primeros rascacielos residenciales de la ciudad. Su silueta escalonada y sus balcones curvos lo convierten en el símbolo de modernidad del barrio. Muy bien, estamos enfrente de uno de los edificios consentidos de Art Deco en La Condesa. Inaugurado en 1945 del arquitecto Francisco Serrano, este ha servido para varias locaciones de película. 2 años después de la inauguración, aquí se filma La diosa arrodillada, protagonizada por Arturo de Córdoba y María Félix, una de las pocas películas en donde vemos que ella pierde la cabeza por un hombre. Ella es la amante de Arturo de Córdoba y es aquí donde vive ella. Imagínense, pues no le iba nada mal. Amores Perros también tiene aquí algunas escenas. De hecho, este es el departamento de Valeria, donde, ¿qué creen, chicos? También es la amante de Álvaro Guerrero. De hecho, hay varias telenovelas que se han grabado en este lugar, como Destilando Amor o El Señor de los Cielos. ¿Y qué creen? También hay cuernos. Entonces, es muy padre vivir aquí, siempre y cuando no seas él o la amante. Durante décadas vivieron aquí diplomáticos, artistas y familias de la élite capitalina. El Basurto fue para la Condesa lo que el Empire State era para Nueva York, un ícono arquitectónico que marcaba la aspiración cosmopolita de la ciudad. La diosa arrodillada convirtió al Basurto en escenario de deseo y sofisticación. Y todavía hoy, casi 80 años después, sigue en pie, como un recordatorio de que el cine ha encontrado en la Condesa un plató perfecto para proyectar los sueños, las pasiones y las contradicciones de cada época. De hecho, en La diosa arrodillada también podemos ver este lado de la acera, donde se encuentra el edificio Tehuacán. Prácticamente está igual con los arbolitos que ahora, después de 70 años, bueno, han crecido mucho. El edificio sigue con su puerta, con una ventana, y la ventana de allá se ha convertido ahora en una puerta, pero prácticamente el tiempo no ha pasado en este hermoso edificio. En la Condesa las películas no se quedan en la pantalla, se filtran en las banquetas, en los balcones, en los árboles que han visto pasar generaciones. Quien vive aquí carga sin saberlo con la memoria de un rodaje. El parque que hoy es un punto de encuentro, ayer fue un escenario de una persecución. La esquina donde hoy se venden tacos, un día detuvo el tiempo con un accidente ficticio. Eso es lo que tiene este barrio, que al caminarlo nunca se sabe si lo que ves pertenece a la vida diaria o a una película que alguien filmó hace décadas. La Condesa sigue rodando, cada día, con nosotros como sus extras involuntarios. Así es que si quieres vivirlo en persona, recorrer estas calles y descubrir estas historias, te invito a sumarte a The Film Tours México. Aquí en la ciudad la película sigue y tú puedes ser parte de ella.